Buenas tardes, profesor. En esta oportunidad, mi grupo y yo nos ha tocado exponer, bueno, hablar sobre los aspectos generales del factoring nacional e internacional. Entre las lecturas que había, hemos elegido este tema, ya que nos pareció muy interesante, la verdad, y queríamos ampliarlo más y determinar cuáles son las ideas más importantes sobre este tema. Bueno, principio, por primero el concepto. El factoring es una actividad comercial y financiera que consiste esencialmente para el factor en comprar los productos de bienes de consumo, sus créditos de sus clientes comerciantes. Es decir, esto implica la adquisición de los créditos de una empresa en una operación mercantil y de financiamiento en un periodo determinado. Bueno, los antecedentes históricos. Con respecto a esta lectura, en la parte 2 nos dimos cuenta de que esto viene ya desde mucho tiempo atrás, que se viene dando el factoring. Las primeras figuras jurídicas en las prácticas mercantiles de los billonarios viene desde 1730 a 1685 a.C. En la antigüedad Roma existió la figura del institor, persona a la que un comerciante encargaba la gestión o administración de sus negocios antiguamente. Durante eh, los siglos, durante los siglos de 1500 por ahí a 1900, los factores ingleses realizaban ventas con otros factores, creando cadenas de ventas y distribución. Bueno, la 3. Clases de factoring. Bueno, hemos visto que hay muchas clases de factoring. Hay como unas quince clases, vamos a mencionarlas, de factoring como financiación, factoring sin financiación, el drop shipment factoring o middle agent factoring, factoring con recursos, factoring sin recursos, con notificación, sin notificación, doméstico, internacional, de exportación, de importación, un closed factoring, split risk factoring, factoring by exception. Como vemos, hay muchas clases de factoring que pueden implementar, ¿no? Bueno, el número 4 es naturaleza jurídica del contrato de factoring. Se ha relacionado el factoring con otras figuras jurídicas del derecho continental en la formalidad de determinar un régimen jurídico aplicable. Sin embargo, el factoring, por ser un contrato autónomo, ha sido tratado por las doctrinantes en forma diferentes a la cesión de créditos, teniendo la sección y el factoring objetivos diversos. Por ello, se clasifica en dos partes: el descuento bancario y la subrogación y factorización. El descuento bancario es un banco anticipa a un cliente previo deducción de interés. Y la subrogación y la factorización es una de las clases de subrogación en la que se da cuando un tercero paga una deuda ajena. Asimismo, este régimen podría ser aplicado al contrato de factor. Bueno, 5. Las características de factoring. En las que está en la lectura, hemos visto que hay 6 características. La primera es la consensual, que se versiona con el consentimiento de las partes y se fijan los elementos esenciales. Bilateral, que es una vez nace el contrato, se produce obligaciones tanto para el factor como para el cliente. El tercero es oneroso. El interés para el factor consignará en obtener el pago de la comisión por el cobro. El cuarto es conmutativo. Contratos en los que las obligaciones se miran como equivalentes unas por otras. La 5 es de adhesión. El cliente se limita a aceptar las condiciones del factoring sin proponerlas ni modificarlas. El 6 es típico o atípico. No se encuentra incorporado en la ley,
pero nace al mundo jurídico y son regulados gracias a los usos y las costumbres que se le dan. Bueno, el 6 es partes en el contrato. Bueno, las partes ahí, como vemos, varias. La primera es el cliente adherente, persona natural o jurídica que tiene como objetivo el exonerarse de un conjunto de trámites. La otra sería obligación de los clientes, que es la cláusula de exclusividad, garantizar la existencia del crédito, el cliente que tiene la carga de notificar, remunerar el factor, información de documentación. Los derechos del cliente son derechos al cobro de los créditos y financiación, derechos a servicios accesorios, la asunción del riesgo. La cuarta es obligaciones del factor. Son el pago del precio, asunción del riesgo de insolvencia. Las 5 son derechos del factor. Estas son derechos a la aprobación y derechos a recibir la contabilidad y documentación del cliente. Bueno, por último, el 8. Diré el 7. Extinción del contrato. El contrato del factoring puede extinguirse por las causales legalmente según el artículo 1625 del Código Civil. Los contratos de factoring se celebran como regla general por un año. Se puede dar un determinado parcial por voluntad de alguna de las partes. Cualquiera de las partes puede dar por determinado en caso de suspensión de pagos. El contrato puede darse por determinado por llegar al monto tope de lo pactado. Para cualquier tipo de determinación del contrato del factoring existirán unos deberes de liquidación. Por último, ahora sí, es el factoring internacional, que permite anticipar flujos de exportación y financiar capitales de trabajo. El otro es efectos jurídicos, que son créditos futuros y créditos existentes, derechos de abarcar la cesión, derechos y obligación del deudor. Bueno, profesor, eso sería todo. Este es nuestro trabajo final. Al último están los integrantes que han participado. Mis compañeros y yo hicimos este organizador. Bueno, eso sería todo. Espero que haya entendido. Muchas gracias por escucharnos y bueno, hasta el próximo. Adiós.